para tu bienestar. Oh, gloria a Dios. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Santo! Aleluya. Gloria a su nombre. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¡Santo! Aleluya. Adoramos y bendecimos su nombre. Gracias. Gracias, Señor. Su fidelidad aplica a la salvación. Él es bueno y misericordioso, paciente, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Fidelidad de Dios aplica la restauración. Él, en su buena, agradable y perfecta voluntad, desea que tú te levantes, que no te caigas, que te levantes. Y para ello ha dejado recursos divinos, maravillosos, para que eso sea posible. Ahí está su Espíritu Santo, redarguyendo, hablando, orientándonos. Cada día su amor está sobre nosotros. Puedes decirle: gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque me has levantado en los momentos más complicados de mi vida. Gracias, Señor. Digan amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor. Qué bueno es reconocer al Señor. Bendito su nombre para siempre. Agradecemos a Dios esta reunión hermosa. Agradecemos también que los que nos visitan por primera vez estén compartiendo con nosotros este tiempo de adoración y alabanza al Señor. Bueno, hemos estado hablando durante semanas acerca de la evangelización y la restauración. Ministerios bíblicos que más que eso son una ordenanza para la iglesia, para cada individuo que es llamado a eso maravilloso que es la iglesia. Vamos a continuar hoy hablando de estos tópicos y muy especialmente vamos hoy a hablar de la restauración. Para eso tenemos con nosotros al pastor misionero Ramón Navas para hablarnos de este asunto de la restauración. Pastor, aplaudimos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, iglesia, amigos y todos, bienvenidos hoy a la casa de Dios. Saludamos también a todos aquellos amigos, amigas que están conectados a algún tipo de red social, sobre todo en YouTube. Saludo para ustedes también.
una honra poder estar con ustedes en esta tarde, en esta mañana. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en un libro de literatura narrativa, como es el libro del profeta Samuel. Vamos a buscar el capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. Vamos a estar basando este mensaje hasta el versículo 8 y uno que otro versículo del capítulo 30, pero por cuestión de tiempo y espacio, solamente voy a leer del 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos listos, ¿verdad? Se lee la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre que se nombra arriba en el cielo, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se las habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y su gente, David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Es como decir, lloraron hasta más no poder. Señor, te pido que nos hables por tu palabra en esta mañana. Todos aquellos corazones que vinieron abiertos, sensibles, ávidos de escuchar tu palabra, permite que tu palabra pueda hablar a lo más escondido, a lo más recóndito del alma, del espíritu, de la conciencia, que tu palabra pueda ser como una medicina que penetra y sana, restaura, bendice y levanta. Usa tu palabra, Señor, en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos con todo el corazón. Amén. Hoy voy a hablarles sobre el tema que le he titulado el tiempo de la restauración, de la recuperación, ha llegado. Y quiero tomar una de las historias más emblemáticas del Viejo Testamento, o de los episodios más críticos en la vida de un hombre, como es esta historia reseñada en el capítulo 30 de Samuel. Todos nosotros sabemos que la vida a veces nos proporciona golpes, caídas. A veces pareciera que la vida no fuera justa
pero Dios sí lo es. Hoy pudiéramos estar en una situación favorable y una simple visita al médico, un simple papel emitido por un laboratorio nos puede cambiar la vida. El mapa de navegación, la brújula de la existencia. ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Cuando todo parece quitado, cuando parece que ya no hay fuerzas para seguir luchando. ¿Qué hacer en un escenario como ese? Quiero examinar algunos aspectos de la vida de David. Hermanos, si hay un personaje que tuvo una vida bien vertiginosa, bien accidentada, fue David. Siempre he dicho que David no gozó ni de infancia ni de adolescencia. David tuvo una vida bien complicada. Y les voy a decir por qué. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, no me iré para ningún libro, siempre estaré allí. En el capítulo 16, siendo David apenas un adolescente, no pudiéramos decir exactamente qué edad tendría, pero entre 12 a 14, más o menos. David recibe, o la familia de David recibe la visita de un profeta llamado Samuel, y ese profeta viene con una misión específica: derramar el cuerno del aceite de la unción de rey sobre uno de los miembros de aquella familia. Obviamente Isaí hizo desfilar a todos sus hijos mayores, pero a David no lo mandó a buscar. Aún ante los ojos de Isaí, David era tan poca cosa, en el sentido de tener las habilidades y las capacidades para tener una unción de rey, no lo mandó a buscar. Todos los hijos de Isaí fueron rechazados por Dios, hasta que Samuel le dice a Isaí: ¿estos son todos? Y allí es que Isaí abre su corazón y dice: no, falta uno, el que cuida las pocas ovejas que me quedan en el desierto. Y el profeta le dice: hasta que tú no traigas a ese muchacho para acá, no voy a cenar. Trajeron a David, dice que era rubio, que era hermoso, y cuando llegó ante el profeta, el Señor dijo: ese es, porque yo, a diferencia de ustedes, los seres humanos, que están siempre pendientes de lo que tienen delante, ustedes comen con la apariencia, ustedes viven de la apariencia. Yo no miro la apariencia, yo no como con la apariencia, yo no me alimento de la apariencia. Yo veo lo secreto, yo veo lo escondido, yo veo lo más profundo del alma humana, del corazón humano. Así soy yo, dice el Señor. Así que con una edad tan temprana lo ungen como rey. En el capítulo 17, dando un salto más adelante, todavía era David un jovencito y tiene que enfrentarse a un conflicto bélico, una guerra convencional declarada entre el ejército hebreo y el ejército de los filisteos. Una pelea que parecía desigual, pero en el capítulo 17, 45 al 49 de este primer libro de Samuel, dice que David se paró ante el gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con todas las armas de guerra, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios a quien tú te has atrevido a desafiar, al Dios de los escuadrones de Israel. Hoy Él te va a entregar en mis manos. Hoy Israel va a saber que aquí quien manda es el Dios Todopoderoso. Y de esa manera
David vence a un hombre de guerra y se convierte en el hombre más famoso de la nación. Y me atrevo a decirlo porque el capítulo 18 dice que después de vencer a Goliat por las calles de las principales ciudades de Israel, las mujeres, las doncellas desfilaban, danzaban y cantaban algo así: David o Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, se convierte en famoso tan jovencito. Cuando entramos al capítulo 18, un capítulo más adelante, todavía David seguía siendo un joven, muy joven, y dice el 18:5 que Saúl, ya para ese momento, Saúl había colocado a David como comandante general de todas las guarniciones militares de la nación. En otra palabra, David era así como una especie de jefe del Estado Mayor conjunto. A los 10, jovencito. Díganme si esta no es una vida accidentada. Cuando Saúl escuchó aquel canto de las mujeres que decía, ellos decían, Saúl mató a miles y David a 10,000. Dice que Saúl se llenó de celos y dijo, lo único que le falta es el reino. Eso es lo que me faltaba. Y de allí comenzó una persecución loca, psicótica, sin sentido, contra alguien que lo que hacía era defender los más altos intereses de la nación, de la familia real, y que ya para ese momento estaba emparentado con Saúl, porque era el esposo de Mical, la hija mayor de Saúl. Y del capítulo 20 en adelante, el acoso fue tan fuerte contra David que tuvo que abandonar el palacio e irse a los montes, a las cuevas, a las laderas, a los valles, a cuanta cueva había en las montañas, como un paria, a huir de Saúl. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en medio de tantas huidas, reapariciones, David mandó un mensaje a su familia que iba a estar en la cueva de Adulán. Y dice el texto que la familia, los parientes de David, fueron a visitarlo a la cueva de Adulán, pero aparte de la familia de David, dice que llegó un grupo de hombres amargados de espíritu. Quiero bien que ustedes tomen nota de ese término. Hombres endeudados y amargados de espíritu lo fueron a visitar. Y a partir de ese momento, esos hombres endeudados y amargados de espíritu, que ya no tenían nada que perder, porque ya lo habían perdido todo, se sumaron a David. Es como decir algo así: si este es un perseguido del rey, si este es un perseguido político, si este perdió todo, y nosotros lo hemos perdido todo también, ¿qué más da? Que nos sumemos a él. ¿Qué podemos perder que ya no hayamos perdido? Ese es un planteamiento que se hace mucha gente. ¿Qué podemos perder que ya no hayamos perdido? Quizás alguien aquí en este día o alguien que está viendo este mensaje haya dicho esto: ¿qué más puedo perder que ya no haya perdido? Y del 22 en adelante, David sigue ya no solo, sino con 400 hombres huyendo. Se van de un lugar a otro,
Es incontable los episodios de persecución hasta que ocurre algo interesante en el capítulo 27 del libro de Samuel. Recuerden que estoy hablando del primer libro de Samuel. En el 27, David hace una jugada interesante, y esa jugada fue que pide asilo en la nación filistea. Es lo que hoy la Convención de Viena y la Convención de Ginebra llamaría asilo político territorial. Pero como en aquella época no existía ni la Convención de Viena ni la Convención de Ginebra, David buscó refugio en la nación filistea. Ahora yo le pregunto, ¿por qué? Saúl le temblaba a los filisteos. Saúl tenía mucha estatura, pero no tenía valor, y a los filisteos les temía. Así que David dijo, si yo busco asilo en la nación de los filisteos, allí yo voy a estar seguro por el resto de mi vida, o hasta que Dios desee, porque allí no me van a buscar. Con una habilidad diplomática impresionante, porque David había peleado con los filisteos lo recibieron. Un rey llamado Aquis lo recibe. Y del 27 en adelante, David comienza a vivir en medio de los filisteos y le asignan una ciudad llamada Siclat, que pertenecía a la región de los filisteos y que posteriormente se hizo parte del territorio hebreo. Ya del 27 en adelante, la Biblia comienza a hablar de David y sus esposas. Abigail y otra señora. De Mical no habla nada, no sabemos si se la llevó o si ella se quiso quedar con su papá. Eso es una cuestión que a mí personalmente no me importa mucho. Pero sí habla de Abigail, la viuda de Nabal, del señor aquel Nabal. Y sí habla de otra señora. Tenía 2 esposas, tenía hijos. Eso lo que nos quiere decir es que ya David tenía una vida estable. Estaba estable y estaba seguro. ¿A quién no le gusta estar estable y estar seguro? Ok. Cuando llegamos al capítulo 28 y 29, hay una declaración de guerra nuevamente entre las fuerzas militares hebreas y las fuerzas militares filisteas. El rey manda convocar a todas sus tropas y le dijo a David, quiero que también tú vengas, quiero que vengas tú y tus soldados, que para ese momento eran 600, pero que valían por miles en la batalla. En el 29 del libro de Samuel, dice que cuando los comandantes de tropa de los filisteos vieron a David allí, o sea, se estaban preparando el teatro de operaciones, cómo iba a ser la batalla. Dice que los filisteos o los comandantes filisteos le dijeron al rey, no nos simpatiza la presencia de David y sus tropas peleando aquí. Peor aún, ellos van a estar en la retaguardia contigo. Y mira la lógica militar a la que llegaron los filisteos, los comandantes. Dijeron, este es hebreo, el poder de la sangre, el poder de la nacionalidad, el poder de la patria, el poder de todos esos elementos, en un momento dado se pueden revertir y David puede ser un caballo de Troya y puede ser una quinta columna y puede pelear contra nosotros. Por eso nos oponemos que esté aquí en la guerra. Así que despídelo, mándalo para su casa. Y el rey Aquis, con una vergüenza, con una pena increíble, se le acerca a David y le dijo, yo sé que tú te has portado muy bien desde que llegaste a vivir en medio de nosotros, has sido como un ángel de Dios para nosotros, no tengo ninguna queja contra ti, David, pero mis comandantes de tropa sí tienen recelos y te tienes que ir. Tranquilo, habrá otra batalla, se peleará contra otro enemigo, pero contra los hebreos no. Regresa a casa. Y es así como David y sus hombres
regresan a su casa y ya estamos en el capítulo 30, donde quiero basar los puntos del mensaje. Pero quería ponerles un contexto de la realidad, o sea, del momento aquel. Cuando David y sus hombres vienen, recuerden, fueron rechazados para pelear y ellos van a la ciudad de Siclag. Quiero que sepan algo, Siclag era una ciudad de transición. Siclag era, para David, Siclag era la ciudad de transición en el sentido de David no tuvo su origen en Siclag y tampoco tendría su destino final en Siclag. El destino, David era de Belén y su destino era Jerusalén. Tal vez muchos de los que están aquí escuchando en este momento estén pasando por un Siclag. O sea, por una transición, quiero decir. ¿Cuál es el Siclag que en este momento está viviendo usted? Dios y usted lo saben. Pero déjeme decirle algo. Siclag no era la ciudad permanente de David, Siclag era simplemente una transición. Si tú estás viviendo un Siclag emocional, social, de familia, económico, aún de salud, quiero decirte que vas a salir en su momento de Siclag. No eres de Siclag, no estás diseñado para quedarte allí. Eso es una transición nada más. Vas a salir de allí. ¿Cuándo? Eso no te lo pudiera yo decir, pero sí te puedo decir, vas a estar bien. Cuando ellos van acercándose a Siclag, lo menos que David tiene en mente es que se iba a encontrar con el peor escenario de su vida. Y mira que tuvo muchos escenarios. Cuando van llegando a Siclag, ellos observan una columna de humo y fuego a lo lejos. Hasta ese momento no sabían lo que había pasado. Como muchos de nosotros, hoy estamos aquí, pero no sabemos a qué nos tendremos que enfrentar mañana. O el domingo pasado estuvimos aquí y hoy estamos aquí sentados, pero con el corazón roto y el alma partida. O tal vez estás en las redes viendo esta predicación con el alma rota, con el corazón partido y diciendo, hasta aquí me trajo el río, hasta aquí llegué. A medida que David y sus hombres se van acercando a Siclag, algo comienza a tambalear la vida emocional de todos. Se dan cuenta que el humo, las llamas, no provenían de otro lugar, sino de la ciudad de Siclag. Una pandilla de criminales, crimen organizado para aquella época, habían saqueado la ciudad, se habían llevado todas las riquezas, todos los animales, se habían llevado cautiva a las mujeres y a los niños. Una de las cosas más impresionantes, usted sabe muy bien que se pueden meter con un carro nuestro, se pueden meter con la economía, se pueden meter con muchas cosas, pero cuando nos tocan la familia, cruzaron el límite. Bueno, hay excepciones de gente que no le importa la familia, pero cuando nos tocan la familia, llegaron al límite. Una banda de amalecitas había saqueado la zona del Neguet y había saqueado esa zona de Filistea, especialmente la zona de Siclag. Cuando llegaron allí, hermano, y vieron aquel escenario, la ciudad quemada, la ciudad saqueada, todo se había perdido. Las esposas no estaban, la incertidumbre de saber si las habían asesinado o no. Los niños no estaban, la incertidumbre de saber si los habían matado o no.
Póngase un momentito en los zapatos de David y sus hombres. Muchas veces, tal vez no nos pasa algo como esto, pero nos pasa algo parecido o tal vez peor. El asunto es cómo vamos a entender que aún en los momentos más oscuros, más aciagos, más difíciles, hay una puerta de restauración y una puerta de recuperación. ¿Cómo entenderlo? Los puertorriqueños tienen un refrán que aquí no se usa y no se debe usar porque eso es de ellos. Los puertorriqueños tienen un refrán que dice: una cosa es oír del diablo y otra cosa es verlo venir. Lo que están queriendo decir es, una cosa es hablar de algo y otra cosa es estar enfrentando ese algo. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer si queremos realmente, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de las transiciones que sean, qué es lo primero que deberíamos hacer para la recuperación o para la restauración? Tome nota. Lo primero que necesitamos hacer es reorientar la visión. Reorientar la visión. Es difícil en medio de un túnel bien oscuro, sin luz al final, tomar esta decisión, pero es la más acertada. ¿En qué me baso para decir que David tomó ese camino? El capítulo 30, el versículo 4 dice que cuando David llegó y vio toda aquella debacle, vio todo aquel desastre, dice la Biblia que David lloró y sus hombres lloraron toda la noche hasta quedarse sin fuerza. ¿Qué escenario este, estimada iglesia? Unos hombres guerreros, valerosos, que se jugaban la vida, como dicen los mexicanos, unos tipos bien dragados, duros de matar, acostumbrados a estar en el filo de la campana, acostumbrados a la guerra, y ahora verlos toda una noche como unas magdalenas, llorando toda la noche. Así que creo que por allí se comienza la reorientación de la visión. Si tienes algo que te está ahogando, que te está asfixiando, que te está destruyendo, la Biblia te da permiso para que llores. David y sus hombres lloraron toda la noche. Y llorar hace bien. De hecho, hay bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Ellos recibirán consolación. En una cultura como la nuestra, como la latinoamericana, especialmente a nosotros los hombres, bueno, ya no, gracias a Dios América Latina ha evolucionado bastante, pero en la época nuestra, a los hombres, desde niños, nos enseñaron que los hombres no lloran. Es más, nos pegaban y nos decían, no llore. Pero si me estás pegando y me estás prohibiendo, me estás cerrando la válvula de escape. La Biblia está llena de hombres que lloraron. Abraham lloró sobre Sara. Jacob, Isaac, José con sus hermanos. Moisés, por la dureza de aquella nación. David, ni hablar. Jeremías, imagínense. Un hombre tan duro como el apóstol Pablo, lea la segunda carta a los Corintios y usted va a escuchar, usted va a leer términos como en medio de muchas lágrimas. Pero el personaje más grande de la historia lloró también ante la tumba de un amigo. Me refiero a Jesús, ante la tumba de Lázaro. Así que llore.
Su visión se tiene que reorientar, y si necesita llorar porque está atravesando un momento de transición muy difícil, hágalo. Claro, tengo que reconocer algo. Los hombres no somos muy buenos en esto de llorar. De hecho, no hay cosa más patética que ver a un hombre llorando. Los hombres lloramos feo, de verdad. Las mujeres tienen estilo hasta para llorar. Usted ve a una mujer llorando y aquello es una obra de arte. Pero ve a un hombre llorando, eso es patético. Pero no importa, llore, drene. David y sus hombres, dice la Biblia, que lloraron toda la noche. Y un segundo paso que dieron en este primer punto de reorientar su visión está en el 36, donde dice que después de haber llorado, los hombres que estaban con David se amargaron profundamente. Ojo, quiero volverlos al episodio de la cueva de Adulán en el capítulo 22. ¿Qué dijo el 22? Que eran aquellos hombres endeudados y amargados de espíritu. Y ahora dice, y se amargaron y planearon asesinar a David. Dijeron, si David no nos lleva a ese alistamiento militar, del cual nos rechazaron, por cierto, nosotros hubiésemos podido estar aquí y hubiésemos podido defender con uñas y dientes nuestras casas, nuestras mujeres, nuestros niños, pero por culpa de David nos pasó esto y se amargaron. Si usted quiere reorientar su visión para salir de ese ciclat, para salir de esa transición que no le da paz, que no le da felicidad, que le está trayendo daño a usted, a su familia, a sus hijos, a su entorno y aún a su iglesia y aún al país, porque un país lleno de hombres y mujeres amargados es un país que no va para ningún lado. Así que, aparte de llorar, uno de los componentes para reorientar la visión es tratar de no amargarse. Diga conmigo, no amargarme. Aquellos hombres dicen que se amargaron y eso es nefasto. ¿Qué logras tú con la amargura? Dime, estás pasando un momento difícil tal vez. ¿Solucionas algo con amargarte? Lo único que puedes lograr es pararte a las 3 de la mañana, buscarte un Pepto-Bismol o un Malot o cualquier antiácido de estos que venden por allí y tomártelo a las 3 de la mañana porque no aguantas la brasa. La amargura tiene repercusiones aún en nuestro sistema digestivo. O si no, exprimir un limón con un poquito de bicarbonato para aliviarte a ver si amanece. Pero los efectos emocionales que produce, yo le pregunto, mujeres, ¿qué tal les va a ustedes con un hombre amargado continuamente al lado de ustedes? Cuéntenme cómo les va. Hombre, díganme cómo les va viviendo con una mujer continuamente amargada, como dicen en el llano, agriada. Hijos, díganme cómo les va al lado de unos padres amargados. La vida hecha cuadritos. Así que si usted quiere reorientar la visión, llore, pero no se amargue. Número 3. El capítulo 30, versículo 6, en la parte A, dice que aquellos hombres estaban amargados, pero en la parte final, que yo le llamaría la parte B del versículo, dice que mientras aquellos hombres estaban amargados y estaban planeando la muerte de David, dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor su Dios.
Si usted quiere reorientar la visión, llore, no se amargue, pero fortalézcase en el Señor. Dicen algunos estudiosos que los mejores salmos de David los escribió en este tipo de situaciones. Dicen que mientras los hombres estaban planeando asesinarlo porque estaban amargados, dice que David se estaba fortaleciendo en el Señor. Dicen que posiblemente allí David tomó su arpa, compuso uno de los salmos que tanta bendición nos ha traído. Ese salmo que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Me oirán los mansos y se alegrarán. Exalten al Señor conmigo. Bendigan aún a su nombre. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó y de todos sus temores le libró. Así que en este momento, es momento, pueblo, llore. Trate de no amargarse, fortalézcase en el Señor su Dios. Y en ese momento David hizo algo que se supone que no hiciera. Él llama al sacerdote Abiatar y le dice: quiero que me pases el efod. ¿Saben qué era el efod, verdad? Era una prenda de vestir sumo sacerdotal que los sumos sacerdotes se ponían ciertas veces cuando iban a consultar al Señor. Se supone que David no hiciera algo de esta naturaleza. Primero, porque David no provenía de la tribu de Leví, David provenía de la tribu de Judá. Segundo, David no era sacerdote, era militar, guerrero. Tercero, eso era algo que le convenía a los sacerdotes, pero David aún pasó por encima de estos protocolos ministeriales, se puso el efod y dice que se paró y comenzó a consultar a Dios. Esa es una de las grandes cosas que debemos hacer si queremos un momento de restauración para nuestra vida. Necesitamos ponernos el efod, necesitamos pararnos en la brecha, necesitamos pararnos delante de Dios y buscar una palabra direccional, una palabra de orientación. Por favor, detente. Esa decisión que vas a tomar, no la tomes todavía, ponte el efod, o quiere decir, busca la presencia de Dios, busca a Dios, pregúntale a Dios si eso que tú vas a hacer es lo correcto. David, con el efod puesto, fue ante el Señor y le hizo esta pregunta: Señor, ¿debo perseguir a esa banda de amalecitas? Dime, los voy a encontrar. Voy a recuperar todo. Se me va a restaurar la vida otra vez, Señor. Dame una palabra direccional. Y yo creo que eso es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros. Necesitamos una palabra direccional. Y creo que el Señor te está dando una palabra direccional. Fíjese la oración de David: los perseguiré, los encontraré, recuperaré lo que se ha perdido. ¿Cuántas cosas has perdido tú? Finanzas, matrimonio, relación con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el Señor hoy nos dice que en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de 600 hombres planeando asesinar a David, y los tipos no estaban jugando, estaban hablando en serio. En medio de todo aquello, David se olvidó de la circunstancia, buscó una palabra direccional, hermano, y en medio de la oscuridad de la vida, en medio de la oscuridad del escenario, una palabra diáfana, clara, transparente, vino y se abrió paso como un rayo. El Señor le habló a David y le dijo: sí, persíguelos, porque los vas a encontrar y vas a recuperar todo lo que te han quitado, vas a restaurar todo lo que está caído, vas a restaurar todo. Hazlo. No había más nada que hablar. Soltar el arpa, acercarse a su soldado y decirle: ya la cosa está resuelta.
alístese que nos vamos. Ya tengo una palabra clara, direccional. Los encontraremos y los recuperaremos todo. Sé que estás en tu Ciclat en este momento. Pero tu pregunta en este momento es, ¿saldré de aquí? El Señor te dice hoy, sí. Saldrás de Ciclat. Se restaurarán las relaciones. Se volverá el corazón de padres hacia hijos e hijos hacia padres. Y yo quiero hoy también aquí creer que esta nación tan linda, pero dirigida por gente tan fea y tan perversa, también se restaurará. Los alcanzarás y recuperarás todo. Esos son los pasos en la reorientación de la visión. Llorar, no amargarse, fortalecerse en el Señor y buscar una palabra direccional. ¿Me siguen? Paso número 2 y termino. David le dice a su soldado, nos vamos. Y se fueron en busca de los amalecitas. Por allá se consiguieron a un guía en el camino. Y David le preguntó, ¿has visto a los amalecitas? Él dijo, sí. Acompáñanos y guíanos hacia ellos. En el capítulo 30, versículo 16, dice que cuando caminaron como 3 días y llegaron al pico de una montaña, cuando estaban allí en el pico de la montaña, dice que cuando David miró en el valle, estaban los amalecitas desparramados. Estaban dispersos. ¿Y qué estaban haciendo los amalecitas allí en el valle? David los estaba viendo desde el pico de la montaña. Dice la Biblia que los amalecitas estaban bebiendo, bailando y celebrando la derrota de David. ¿Cómo buscar el camino de la restauración, aparte de reorientar la visión? Hay que recuperar las fuerzas de la pasión. Lo repito otra vez. Hay que recuperar la fuerza de la pasión. Predicador, si usted supiera lo que me han robado o me han quitado, y yo te respondo, hay que recuperar la fuerza de la pasión por la vida y por la lucha. Yo les pregunto, cuando David allá en la parte alta del monte vio a los amalecitas bailando, comiendo y celebrando, ¿cómo cree usted que circuló la sangre por las venas de David? David sacó fuerza de un hogar destruido, de una familia que para ese momento no sabía si estaban vivos o no. De allí de las cenizas sacó fuerza. Y es lo que el Señor en este día te está diciendo a ti. No importa cuán quebrado estés, no importa cuán golpeado estés, el Señor hoy quiere que tú saques fuerza. Renueva tu fuerza para la lucha, renueva la pasión para la vida, renueva la pasión por la evangelización, renueva la pasión por tu altar familiar, renueva la pasión para seguir luchando en este país. Renueva la pasión. Ahora, si tú me dices a mí, ya todo se acabó, aquí lo que hay es que bajar la Santa María, apagar las luces, no hay más nada que hacer. El Señor te dice, sí hay mucho que hacer. Vas a alcanzar y vas a recuperar lo que te han robado, lo que te han quitado. Vas a estar bien. Eso sí te lo dice el Señor en esta tarde, en esta mañana. La indignación que nace de un hogar deshecho. El capítulo 30, versículo 17, dice que David se abalanzó contra sus enemigos
y los venció. Fue una batalla desigual porque eran 5 amalecitas contra un hebreo, pero la fuerza de la pasión era demasiado. Y los venció. ¿Qué otra cosa hizo David? Dice el 30, 18 al 20, que David se encontró con su pueblo, celebró la recuperación. Hoy estás aquí en un Ciclat, pero quiero decirte algo. No te puedo decir el día, pero va a llegar un momento y va a ser pronto que vas a celebrar tu restauración, vas a celebrar tu recuperación, vas a celebrar y a gozarte y a mirar para atrás y a decir gracias, Señor, porque fuiste bueno y recuperé lo que me habían quitado. Cuando David estaba allí, el versículo 24 dice que unos hombres malos le dijeron a David, los que se quedaron cansados en el camino y no pelearon, a ellos hay que dejarlos por fuera. El 30-24 dice que David se paró y sacó a relucir aquel tremendo corazón que tenía David. Porque David tenía demasiados errores, pero si había algo que a Dios le encantaba de ese hombre, era ese inmenso corazón que tenía, tan sincero. David se paró ante sus tropas y les dijo, no, los que se quedaron cansados en el camino y no pelearon, recibirán partes iguales que los que pelearon. Eso se llama, en el momento final, tener un corazón generoso. Quiero que sepas, quiero que entiendas que debes ser generoso. Aún las crisis más grandes de la vida te van a enseñar a ser generoso. Aún tu dolor en este momento te va a ayudar a restaurar a otros con dolor. Tengo una buena amiga que ella es no sé si tiene maestría o doctorado en cuestiones de farmacia. Es una alta ejecutiva de la Pfizer en Puerto Rico. Tenía su niño de 1 año, estaban celebrando una fiesta en su casa con piscina. Usted sabe qué se da cuando los niños comienzan a caminar, son bien inquietos. Usted los tiene aquí, pero en un abrir y un cerrar de ojos se van para cualquier lado. Su niño cayó en una piscina, un accidente trágico, quedó con unas condiciones un dolor muy grande. Ese dolor nuestra hermana lo capitalizó, lo motorizó y hoy tiene una fundación que ayuda a cantidad de padres y madres con niños en situaciones de hidrocefalia, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, aún en su dolor hubo generosidad. Sea generoso. Hoy estás viviendo esto, pero esto tiene que ayudarte a ayudar a los que pasan por lo mismo. Así que cierro este mensaje diciendo esto. Definitivamente tú no eres de Ciclat. Tú estás de paso. Tu destino, el Señor lo tiene en su memoria. Esto que estás viviendo ahora es momentáneo. Agarra el consejo de Dios hoy. Reorienta tu visión y recupera la fuerza para pelear. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos necesitan reorientar la visión, aún en medio del túnel? No se ve una lucecita al final, pero es necesario que reorientes tu visión. ¿Cuántos necesitan recuperar la fuerza
para seguir luchando. Señor, gracias. Tu pueblo, Señor, ha oído tu palabra. Aquellas personas que están hoy en las redes también la han escuchado. Gracias porque has ministrado con poder, Señor. No es tiempo de quedarse llorando en Ciclado. Gracias. Es tiempo de avanzar. Que Dios los bendiga de manera amplia y especial. Recuerda, simplemente estás en transición. Tu destino será mejor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos alabanza al Señor. Así de pie. Dale aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera en esta mañana ver las manos levantadas de los amigos que han venido o de alguien que quiera hacer ese paso de fe.